Y comenzamos entonces con la cultura romana. Roma, les decía, es otra de las culturas que van a ejercer en nosotros, en nuestra cultura occidental, much- mucha influencia. A lo largo de los siglos ha sido de esa manera. Tienen similitudes con Grecia, pero aportan elementos que los griegos no tuvieron en su momento. Aparte, Roma se convierte en la cultura que va a conquistar prácticamente todo el mundo conocido durante pues un largo espacio de tiempo. Son varios siglos de dominación romana en toda la región europea. Prácticamente todos los márgenes del mar Mediterráneo se convierten en patrimonio de Roma. ¿Cómo comienza la historia romana? Pues comienza con una leyenda. Todos los pueblos explican de alguna forma pues cómo es su origen, su existencia. Entonces, eso es lo que les mencionaba en la imagen que veíamos de la cultura etrusca. Veíamos esta imagen. Entonces, según la leyenda, pues los dos niños fueron rescatados por una loba porque fueron dejados en el bosque para que fueran alimento pues de las fieras, para que se los comieran. Querían deshacerse de ellos porque eran los legítimos herederos del reino. Entonces el usurpador los mandó a matar, pero el que los llevó a matar al bosque, lo que hizo fue los abandonó, no los quiso matar, se apiadó de ellos, digamos, pero esperaba pues que las fieras fueran las que se encargaran de ellos. Sin embargo, los niños sobrevivieron, porque una loba los tomó como cachorros y hasta que fueron encontrados por unos campesinos y luego pues fueron educados como pastores, como campesinos y luego conocen ellos quiénes son, quién es su padre, qué fue lo que pasó con su padre, qué pasó con su reino y entonces van y reclaman em, el reino y entonces ambos son herederos pero solo uno puede ser rey. Entonces ahí viene luego la lucha entre ellos hasta que pues, uno de ellos se hace el reinado de Roma. Es el 21 de abril, hace poco les compartía sobre eso, el 21 de abril es cuando se recuerda el aniversario de la fundación de Roma, cuando pues fue fundado la ciudad eterna, como le llaman, en el 753 a.C. Por eso tenemos a la fecha, pues 2700, eh, ¿cuántos serían? 79 años de fundación de Roma. Y pues acá los mapas, aquí con los mapas vamos a entender bien cómo fue ese poderío romano, cómo se fue expandiendo. Vean, aquí tenemos hacia el siglo IV antes de Cristo. Grecia estaba en su época clásica, Roma dominaba una buena parte de la península, Etruria hacia el norte, pues se desarrollaba como una comunidad de pastoreos muy prolífica en cuanto al arte. Cartago dominaba toda esta región del Mediterráneo como una potencia comercial y los romanos pues siguieron eh, una, una vía de conquista de todos los territorios que iban anexando hacia ellos. De tal manera que en el siglo III antes de Cristo, Roma dominaba prácticamente toda la península de Italia. Y seguía pues Cartago y todavía algunos vestigios de Grecia en la región. Para el siglo I antes de Cristo, Roma se había expandido en diferentes direcciones, ya eran quienes dominaban Cartago, estaban cerca de la región de Egipto, ya para ese momento dominaban toda la península itálica, ya habían conquistado la mayor parte de la península ibérica, la región de las Galias, es esto que ven acá, desde actual Francia, y Grecia, la, la, la Grecia continental, parte de la Anatolia también, y Palmira. Todos estos eran territorios a mediados del siglo I antes de Cristo. Luego, para el siglo I después de Cristo, o sea, 100 años después, Grecia, Roma seguía avanzando. Vean cuánto creció en 100 años.
100 años después. Eso es bajo el gobierno de César Augusto. Esto es entre el siglo I y el siglo II. Vean, 50 años, llegaron a las Britanias, conquistaron todo el norte de África, incluyendo Egipto, la Mesopotamia, ya era parte de ellos, la región de Palestina, todos los países de esta región pues, ya eran parte del territorio romano. Esto es 100 años después. Y aquí podemos ver diferentes territorios que no tenían, por ejemplo, presencia romana al 100%, pero se consideraban tributarios de Roma. Entonces, Roma pasa de ser un pequeño pueblo acá a conquistar prácticamente toda la cuenca del mar Mediterráneo. La región de Hispania, las Galias, Britania, Dacia, el Asia Menor, la región de Siria, Egipto, Mauritania, Cartago, todo este territorio ahora era romano. Pero esto estamos hablando siglo III, más o menos después de Cristo, ya de nuestra era. Para un 100 años después, el siglo IV, entre el siglo IV y el siglo V sería Roma comienza a tener problemas administrativos en su territorio y pues sucede algo que muchos consideran que fue un cambio climático en la región del norte de Europa y de Asia. ¿Y qué provocó? Pues provocó que pueblos que se consideraban bárbaros, bueno, el primero bárbaro, vamos a definir esa palabra, se lo voy a escribir acá y me dicen ustedes qué significa. Bárbaro. ¿Qué es un bárbaro? A ver, ¿quién me dice que es un bárbaro? Ah, no, están quedando mal. Un guerrero, no. Dígame, Camila. Alguien como un poco rebelde y, y no tan civilizado, pero Rebelde, rebelde en civilizado. concreto. Bueno, ahí tenemos un dato, muy bien. Luego Camila y luego gracias. Bueno, gracias. Pues ya me había dicho algo. Eh, alguien como alguien muy fuerte, muy, no sé, muy grosero, grotesco en cosas. Bueno, ahí tenemos una definición, ya le voy a decir por qué. Ah, muy bien, gracias. Gabriela. No es una persona extranjera que no era parte del imperio y no compartía su cultura. Bueno, muy bien. Aquí en el chat están justamente divididos en lo mismo. O es una persona extranjera o es una persona salvaje. Alguien cruel. Ejemplo, los unos, dices también. Pues fíjense que ambas acepciones tienen razón, pero vamos a ir por la más antigua. Extranjero eh, se decía bárbaro en la época romana. Es decir, que cualquiera que no fuera romano era un bárbaro. Y los romanos se creían que ellos eran el culmen de la creación de los dioses en ese momento. Y entonces cualquiera que no fuera romano se consideraba bárbaro. Y entonces ahí viene lo que se llama carga peyorativa. O sea, lo que implicaba no ser romano. Y ahí lo que menciona, bárbaro, cruel y demás. O sea, siempre tenemos la idea de que un bárbaro es casi que un cavernícola con garrotes, hachas y vestido con pieles. Pero no es así. Bárbaro simplemente significa extranjero. ¿Extranjero a quién? Extranjero a Roma. No era alguien romano. Por eso se le llamaba de esa forma. Pues bien, estos extranjeros, o sea, grupos no tan desarrollados culturalmente, que no eran romanos, comienzan a moverse del norte hacia el sur, especialmente el suroccidente, o sea, la región de las Galias, Britania, Hispania, en esa región. Y eso comienza a debilitar el reino. Aparte de eso, Roma acá comienza a tener problemas también, especialmente por la distribución de las riquezas y la distribución, la centralización del poder en otros lugares.
Entonces se nombra otra capital, que es esta de acá, Bizancio, en esta región. Bizancio es una ciudad griega, que por cierto en la actualidad es la capital de Turquía. Luego un emperador llamado Constantino la convirtió en su ciudad, y entonces se llamó Constantinopla. Entonces Constantinopla se convierte en capital del Imperio Romano también. Y eso divide al reino romano, a esto que veíamos antes, lo divide en dos porciones. El occidente, que es lo que ven en naranja, y el oriente, que es lo que ven en tono turquesa. Esto ya de alguna forma determina pues que hay problemas dentro del reino, porque se está distribuyendo, se está fraccionando. Roma queda pues bajo influencia de todas esas olas de invasores. No pueden los soldados romanos detener tan fácilmente pues todos esos grupos que vienen del norte, y entonces terminan por ir retrocediendo, las ciudades se van abandonando porque las destruyen los restos que llegan. Y eso sucede más en el occidente que en el oriente. El oriente se logra sostener con relativa calma el emperador. Pero aparte de eso que estamos viendo acá, también sucede que algo que surge en esta región en el siglo I, que es el cristianismo, comienza a entrar prácticamente en todas las regiones. Es decir, para el siglo V, por ejemplo, que es cuando Roma cae, el año 476 de nuestra era o después de Cristo, cuando Roma cae, todo este territorio ya hay influencia del cristianismo. Y en esa región, el emperador, bueno, antes de que cayera, antes de que se dividiera completamente, el emperador entendió que ese nuevo pensamiento cristiano pues era muy difícil de poder vencer. Y entonces aquello de que si no puedes vencerlos, úneteles, convirtió a Roma al cristianismo. Es decir, convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio. Nace así el cristianismo universal. El término es católico. Católico significa universal. Entonces, la Iglesia Cristiana Universal nace en todo el territorio romano. Es universal al territorio romano. Cuando Roma se divide, aquí hay cristianismo y aquí hay cristianismo. Pero aquí vamos a hablar del inicio de la Edad Media en esta región. Y entonces aparece acá el Imperio Bizantino y de ese otro lado la Edad Media Europea como tal, que es prerrománico, románico y gótico, que son paralelos esos dos acá. Pero de eso vamos a hablar mucho más tiempo adelante. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Durante el Imperio Romano, digamos el mejor momento de esplendor, ya por el siglo II, siglo III después de Cristo, pues las rutas de comercio se mantenían con la India y con China. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos estas culturas, ¿verdad? La ruta de las especies, de seda, de cerámica, de joyería, todo eso que se movía de esta región para acá, pues ya tenía como último fin Roma. Y de hecho, de todas las culturas alrededor de Roma, pues de todo se llevaba materiales que iban a terminar en Roma. Metal, por ejemplo, joyas, de todo terminaba en Roma. Por eso que todos los caminos van a Roma, decían, porque todo estaba comunicado para pues terminar en Roma, que era la capital del imperio. En cuanto a la parte política, siempre dentro del contexto, los romanos desarrollaron tres momentos en cuanto a la administración del imperio. Bueno, no del imperio, no, de su cultura. Primero es la monarquía, o sea, hay un rey acá en esa época. Eso coincide con la etapa etrusca. Luego, cuando los ciudadanos eligen a sus propios gobernantes, a eso le llamamos república, en la etapa de la República Romana. Y luego, en el 27 antes de Cristo, el emperador, pues, bien, un gobernante decidió, bueno, miren, aquí el que manda soy yo. Y entonces se establece el poder basado en una única figura central, que eso es el emperador. Acá había un senado,
y entre todos tomaban decisiones. Ahora existe un Senado, pero el Senado está supeditado al poder del emperador. Y eso va a terminar en el año 476, que es cuando Roma prácticamente termina cayendo en el occidente, y en el oriente pues lo vamos a llamar a nivel histórico como Imperio Bizantino, ya no propiamente como Roma. La pirámide social, pues el César. César es un término genérico, no es que se llamara César bueno, se llamaba César, pero no es que César sea el nombre del rey. Se le dice así, pero es cuestión más bien de norma. Pero digamos que luego el rey o emperador, depende del momento también, bajo ellos estaban los senadores y administradores, luego los patricios y plebeyos enriquecidos, luego la plebe, que es, digamos, la gente común, abajo de ellos personas libres, aquí están los extranjeros, por ejemplo, que tenían libertad de andar y de hacer comercio en Roma también. Bajo ellos los llamados libertos. Los libertos son esclavos que consiguieron por alguna razón su libertad, incluyendo, por ejemplo, los que ganaban gestas siendo gladiadores. Esos pasan a llamarse libertos, no van a ser personas libres, no, se llaman libertos, una categoría diferente. Bajo ellos los esclavos y bajo ellos las mujeres libres. Vean eso, las mujeres están acá, en el último escaño de la pirámide. ¿Y por qué? Porque resulta que esta cultura romana es bien, ¿qué sería? Patriarcal, o sea, está basado en el poder únicamente de los hombres, y a ellos es a los que se les considera ciudadanos, igual que los griegos. Los no ciudadanos, pues son desde los hombres libres hasta las mujeres libres, y es decir, de acá hacia abajo. Ahí están los no ciudadanos, o sea, no tienen derechos ellos. Acá sí. Sin embargo, fíjense que lo que la historia nos demuestra, y en textos que luego poco a poco van apareciendo por ahí, o historias también que acompañan todos los relatos anecdóticos, por ejemplo, es que el papel de la mujer siempre fue protagonista en todas las esferas de la pirámide social romana, pero no se dice, o si se dice, pues no con la debida importancia. Pero ahí hay relatos siempre donde aparece la mujer como consejera y en mucho como la que determinaba qué es lo que se hacía. Muchos emperadores, por ejemplo, asumen desde muy pequeños como emperadores, y son sus madres las que asumen prácticamente el poder, y él solamente era como que la figura. Eso genera a la larga también problemas, como el caso de Nerón, pues que según los relatos mandó a matar a la mamá, porque pues la mamá quería que hiciera las cosas como él decía, y Nerón estaba un poco también no muy, ¿qué sería? No muy sensato en cuanto a sus decisiones. Bueno, no sé si hay algún comentario hasta acá. ¿No? Sí, sí. Bueno, todo bien. Entonces, vamos a ver. Bueno, sobre la religión, pues es politeísta, tiene muchos dioses. Ah, bueno, dice por acá, si se consideran a las mujeres consejeras, ¿por qué no les daban un lugar mejor? Bueno, porque eso de consejeras no era como no era algo formal, o no se consideraba formal, pues, y de hecho no todos lo aceptaban, pero en los relatos es donde aparecen que ellas dicen algo, o sea, de alguna forma ellas dicen algo, y el hombre lo que hace es que eso se convierte en una orden. Pero vaya, por ponerles un ejemplo, lo que les mencionaba de Nerón, pues la mamá era la que determinaba mucho de lo que se hacía, tanto así que al final pues él la mandó a matar, y según el relato, cuando llegaron los soldados que le iban a matar, ella le tomó la espada a uno y se puso la espada en el vientre y le dijo que ahí le atravesara no el corazón, sino el vientre, porque sabía que era su hijo el que la mandaba a matar.
No recuerdo otros más. Bueno, en tiempos en los textos bíblicos que tienen que ver ya siempre con la incidencia romana, por ejemplo, cuando Poncio Pilatos está juzgando a Jesús, en el relato dice que la esposa le llegó a decir que no lo juzgara y que no se metiera con él porque había tenido eh, unos sueños un poco inquietantes acerca de él y que lo mejor era no meterse con él. Entonces ahí vemos el consejo que le estaba dando. Entonces así aparecen, en relatos aparecen las figuras femeninas siempre a la par de los hombres en la toma de decisiones. Pero pues es que es una sociedad patriarcal y no le va a dar el crédito a las mujeres. Eso es así. Esa es una de las razones, tal vez adelantándome un poco. Vean, cuando el cristianismo aparece, lo hace en territorio griego bajo dominio romano. Griegos y romanos eran la cultura imperante en la región. Y pues el cristianismo se acomoda a esas dos realidades. Y en esas dos realidades la posición de la mujer no es privilegiada, es relegada. Entonces ustedes leen el texto bíblico, el Nuevo Testamento, y la mujer fue relegada. ¿Por qué? Porque quienes hicieron los textos estaban en el contexto greco-romano. Entonces las apartaron de la, de la parte protagonista. Sin embargo, en algunas partes, algunos versículos del Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, mencionan sacerdotisas. Se saluda a la sacerdotisa de tal lugar. Dice, dice, entonces había sacerdotisas, pero igual fueron relegadas poco a poco por el contexto cristiano también. No sé si hay más. Sí, no, pues avanzamos con esto. Sobre la religión politeísta que les mencionaba, también es una cultura que desarrolla el panteón de dioses, pues a partir de la medida de ellos. O sea, son dioses a la medida de los hombres, principalmente, porque parece que son ellos los que determinaban socialmente qué es lo que se hacía. Hay dioses menores también, los penates, los lares, los manes, estos eran dioses menores relacionados con el desarrollo del hogar, por ejemplo. En general, vamos a ver los mismos dioses de los griegos. La última etapa de Roma deja de ser politeísta y la religión en la que se convierte todo esto es el cristianismo. Y el cristianismo universal, como les mencionaba, el cristianismo católico, es el primero que aparece. Por eso es que en el cristianismo católico dicen que la religión es, dicen, santa, católica, que significa universal, apostólica, dicen, y romana, porque fue Roma la que la constituyó como tal. Eso es un movimiento político. No lo veamos como algo espiritual, sino como un movimiento político. Constantino y otros emperadores antes que él, y vieron que los cristianos estaban en todas partes y habían en todas las esferas. Entonces dijo, bueno, que ya no nadie los persiga, sino que tengan permiso de ejercer de manera libre su fe dentro del imperio. Entonces, cuando fue legal el cristianismo dentro del imperio romano, a la par del politeísmo, entonces salieron cristianos en todas partes, incluyendo en el círculo alrededor del emperador. Por ejemplo, alrededor de Constantino, la mamá de él, Helena, se convirtió al cristianismo. Y entonces, teniendo a la mamá cristiana y todo el resto de familia que también se está uniendo al cristianismo, pues al cabo de un par de años, antes de que finalizara el siglo IV, pues Roma se convirtió al cristianismo. Eso fue un movimiento político. Constantino dijo que vio un sueño, que tuvo un sueño, y que en el sueño vio que en medio de una batalla el cielo se abría. Y en ese cielo que se abría apareció una cruz. Y junto a la cruz un lema, una frase que decía "In hoc signo vinces", que significa "con este signo vencerás". Y entonces él asumió que la revelación era que convirtiera el cristianismo en la religión del imperio. Y así lo hizo. Él no fue cristiano. Él, según los relatos, se convirtió al cristianismo hasta el hecho de muerte. O sea, él siguió siendo pagano toda su vida, porque el movimiento fue político, no fue religioso. Pero bien, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, más despacio.
Esa sería entonces la última etapa de la religión romana. El panteón, les repito, es similar al panteón griego, cambian los nombres. Ya no vamos a decir, por ejemplo, Zeus, sino que vamos a decir Júpiter. No vamos a decir Hera, sino Juno. En el caso de Hades, ahora le vamos a llamar Plutón. En el caso de Poseidón, ahora le vamos a llamar Neptuno. Y hay algunos que mantienen los nombres, como por ejemplo Apolo, que se convierte en dios del sol y dios de la belleza. Atenea pasa a llamarse Minerva. ¿Qué más? Hermes pasa a llamarse Mercurio. Afrodita ahora lo vamos a llamar Venus. O sea, es el nombre que cambia. Las características son propias que ya las conocíamos desde Grecia. No sé si hay alguna pregunta en particular sobre esto. Físicamente, me dice, físicamente se veían de la misma forma. Sí, eran antropomórficos. La forma de verse era igual. Quizás cambiaba un poco, en todo caso, la vestimenta, nada más, pero por lo demás seguían siendo igual, porque es básicamente lo mismo, los mismos dioses. Una vez Roma conquista Grecia, entonces hablamos de una etapa que se llama greco-romana, o sea, es Grecia y Roma juntas. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pasamos entonces a la arquitectura. Y sobre este respecto, bueno, está bien, Emil. Sobre la arquitectura, bueno, ya entendiendo el contexto, que es una religión similar a la griega, a la griega, que tiene una incidencia en muchas partes del imperio, por lo tanto, perdón, de Europa y de África, Asia también, entonces, por lo tanto, habrán algunas determinantes propias de cada lugar, ¿verdad? Sí, lo vamos a encontrar. Pero en términos generales, los romanos manejan el mismo tipo de construcción a todos los lugares que iban, porque ellos consideraban que el mundo necesitaba hacerse a la manera de ellos. A eso se le llama romanizar. Y dentro de la romanización de los territorios estaba que los edificios principales tenían que verse como los edificios característicos de Roma. Eso, les repito, se llama romanización. Gracias, dice. Entonces, la universidad ocupa Atenea en términos romanos y no griego. Ese es el término, vamos. Realmente ya en nuestra época, Atenea, Minerva, Palas, los tres son iguales. La universidad utilizó Minerva, que ese fue el término que ocupó y es el que vamos a ocupar, no Atenea. El de Atenea sería, si hubiéramos tomado el griego. El término es en, en latín, Minerva. Lo decimos la Minerva, ¿verdad? Es la que está en la entrada principal de la universidad. Un dato sobre eso también, uno de los animales que se asocian a Minerva es el búho. Y el búho sería como el que ella lleva, no digo como mascota, sino como un animal que le representa también. La UCA tiene el búho como símbolo también, entonces hay un poco ahí de relación. Bueno, sobre la arquitectura, bueno, ahí me le dice por acá, el término romanización, dice, es el mismo para el lenguaje. Por ejemplo, el japonés dice, para una lectura más fácil, para personas que no se ven el idioma, especialmente español, creo. Sí, la romanización incluye el lenguaje. Sin embargo, no lo imponían para que la gente dejara de hablar su lengua y aprendiera el latín. Eso hubiese sido como muy complicado que lo hicieran. Pero el hablar latín como una lengua común en todas las regiones de Roma era parte de lo que ellos buscaban, porque era más fácil comunicarse entre ellos, aunque la demás gente tuviera que aprender latín para poder comunicarse con ellos. Si les hago una analogía con eso en la actualidad, una comparación, es como el inglés de nosotros. Ustedes quieren comunicarse en otro idioma, pues lo más recomendable es que aprendan inglés también. ¿Por qué? Porque al llegar a aquel lugar, por ejemplo, van a
a Francia, tal vez, y ustedes no pueden hablar francés, pero a lo mejor encuentran a alguien en francés que puede hablar inglés. Entonces se comunican a través de inglés, no a través del francés o la otra persona en español. Entonces, algo así era acá, una lengua que fuese común a todo el imperio. Ahora, con el tiempo, y de manera natural, el lenguaje se fue mezclando con digamos, las lenguas autóctonas de cada lugar, se fue mezclando el latín. Y aparte, los romanos tenían dos tipos de latín. El latín nobilis, que era el de la élite gobernante, o sea, el latín de los nobles, y el vulgaris. El latín vulgaris era el que hablaba el vulgo, o sea, el grueso de la población, la plebe, como decían ellos, la plebe romana. Entonces son dos. Al final el que más se propagó fue el vulgaris, porque era el que hablaba la mayor parte de la gente. En este diagrama que ven por acá, bueno, de nada, Emily, en este diagrama que van a tener por acá, pues ahí aparecen diversos edificios que eran los que se construían en Roma. Yo les voy a mostrar algunos de ellos en el material del aula virtual, si les van a aparecer otras imágenes, les repito. Pues antes de eso, debemos saber que Roma desarrolló tipos de construcción muy particulares y ellos utilizaron una mezcla para poder unir esos materiales, el llamado hormigón, el hormigón romano, una mezcla de cal, arena, agua, y eso les permitió hacer un pegamento, digamos, de un cemento muy fuerte, y eso les ayudó para que pudieran construir con mucha calidad las estructuras. Tanto así que hay edificios pues, que a la fecha se mantienen todavía en pie. Ahí tienen diferentes tipos de aparejos de construcción, o sea, formas como los ladrillos o la piedra se utilizaba para poder generar diversos tipos de muros. Ese es el hormigón que les mencionaba, o el mortero con el que ellos pegaban los edificios, llevaba cal, sílice, alumina, las proporciones que llevaba, y eso permitía hacer un llamado opus cementitium, que era un cemento muy fuerte con el que unían todas las partes. Bueno, ahí les vamos a ver eso. Bueno, eso les queda a ustedes, es parte siempre de la misma explicación del hormigón. Pero sí decirles que en cuanto a los estilos de las columnas, los romanos van a manejar 5. Los griegos, acuérdense, manejaban 3, el dórico, el jónico y el corintio. Los romanos van a agregar 2 más. Vamos a tener primero, que son 5 órdenes arquitectónicos, o sea, 5 estilos diferentes. El primero es el toscano, ese que ven acá, es similar a la columna dórica, tiene un fuste liso, es más robusto, más pequeño también. Luego tenemos el dórico, que para los griegos este era el más robusto. El capitel es liso también, en la parte superior, circular también. Luego tenemos el jónico, este lo manejaron los griegos. Este tiene volutas en la parte superior del capitel. Luego el corintio, ese fue muy gustado por los romanos, les gustó este porque representaba más la parte artística. Y luego mezclaron estos dos, el jónico y el corintio, para hacer lo que se llama la columna compuesta, que es esta que ven acá. Entonces al final son 5 estilos diferentes los que ellos manejan. Deben saber diferenciarlos y aprenderse los nombres de todos, porque esto pues son preguntas básicas para ustedes y conocimiento básico que deben de tener. Sobre las ciudades, la mayor parte de las ciudades importantes romanas estaban hechas dentro de circuitos amurallados. Eso es siempre, acuérdense, todas las culturas antiguas lo hacían con el fin de controlar el flujo de personas que llegaban a las ciudades y así de esa forma prevenir ataques o algún tipo de daño que pudiese venir a la ciudad. Dentro de esas murallas se encontraba prácticamente todo. Ese era el núcleo, digamos, de un territorio. Pero alrededor de ese núcleo había aldeas también, donde vivía la gente común.
Aparte de eso, para intercomunicarse entre uno y otro lugar, ellos desarrollaban las llamadas vías o calzadas. Ese es el término para las calles. Lo hacían tan bien que muchas de estas siguen siendo utilizables a la fecha. La mayoría se preservan porque pues, son vestigios arqueológicos, ¿verdad? Pero si se pudieran transitar todavía son sólidas. Las hacían para que duraran para siempre. Mientras más podían ellos o tenían ellos el recurso disponible para transportarse, pues mejor era el comercio y mejor eran también las artes de la guerra, porque de esa forma podían movilizarse rápido de un lugar a otro. Este diagrama solo tiene un pequeño error, fíjense, y siempre se los digo cuando les muestro este diagrama. Acá nos muestra cómo se armaba todo el trabajo de la vía. Se hacía una zanja, se colocaban cantos rodados. Un canto rodado son las piedras de río, son esas piedras como redondeadas, eso es un canto rodado. Entonces eso se ponía primero, las más pesadas abajo y luego las más pequeñas, menos pesadas arriba. Luego iba el llamado núcleo, luego iba como manera de concreto, arena, y luego colocaban las piedras planas, que eran las de la parte superior. ¿Dónde está el error acá? La curva. Los romanos no construían en curva, construían en recta. Entonces, si había necesidad de hacer una curva, lo que hacían eran segmentos de recta, pero no curvas así como esta de acá. No lo hacían así, lo hacían rectas. Y para poder lograr una curva eran segmentos de recta, de manera que se fuese curveando poco a poco. Estas vías estaban hechas también para que el agua saliera y no se acumulara dentro de ellas, sino que corriera, en este caso hacia los laterales. Ahí vemos unas como cunetas. Esto era para que el agua de la lluvia pues se fuera ahí y no se empozara y minara la estructura. Cuando encontraban terrenos que eran pantanosos, pues también se hacían trabajos, se metían vigas y se construía pues todo un sistema de vigas de madera para poder sostener la vía, es decir, la calle. Mientras más tuvieran ellos las calzadas en buen funcionamiento, lograban movilizarse rápidamente de un lugar a otro. Digamos, hay problemas en una de las fronteras, entonces los carruajes del ejército tienen que moverse rápido, los que van a caballo y los que van a pie, pues entonces la vía es la mejor forma de llegar. Otro dato también sobre las vías es que si encontraban, por ejemplo, un cerro, no lo evitaban, sino que lo atravesaban, hacían un túnel y iban a salir al otro lado. Había un río, pues hacían un puente. La idea es que nada detenía a los romanos y esa era una de las cosas que muchos les temían, porque demostraban que podían transformar el entorno muy rápidamente. Este es un ejemplo de cómo están a la fecha todavía algunas de estas vías. Esto es Pompeya, eso que ven acá. Ven, ahí están las calles. Esta tiene, si se fijan, está como alto en el centro y es bajo en los laterales. Esto es para que el agua corra hacia afuera y se vaya hacia las cunetas. Estas las cunetas estaban acá, a los lados. Vean esta otra, esto es en Argelia. Esta tiene la curva siempre en el centro para que el agua se vaya hacia el lateral. Ahora, ¿ven esas líneas que están ahí marcadas? ¿Qué creen que sean? Que se ven como canales sobre las piedras. ¿Qué pudieron haber sido? ¿Alguna idea? Camila, dígame. Pienso que por un lado tal vez podría, bueno, tal vez la del medio solo del agua, ¿no? Pero tal vez la de al lado para las ruedas de transporte y así. De los carruajes, muy bien. Eso es justamente, son marcas de las ruedas de los carruajes. Esas no se logran en un par de días. Eso se logra luego de décadas de uso. Y es porque los romanos uniformaron el ancho de
de las calles, y para que eso funcionara bien, uniformaron el ancho de los carruajes. Entonces los carruajes pasaban siempre por el mismo lugar, cerca del centro. Entonces lo que sucedía es que el metal que recubría la rueda, a la larga pues iba desgastando la piedra. Entonces se generaban como canales donde pasaban luego las ruedas. Ya ahí era como el lugar donde tenían que encajar y ahí pasaban. Si el carruaje era un poquito más ancho, no encajaba. Entonces por eso uniformaron también el ancho. Otro aspecto interesante de cómo los romanos manejaban eso, para que vean que es falso eso que nos dicen que estas culturas no hacían cosas, eh, digamos, el equivalente a la tecnología que tenemos en la actualidad, es esto que ven acá. Bueno, esta es una también en Pompeya. Ahí tenemos las losas de la parte superior de la vía, pero en medio hay unas piedras blancas. Esto es cuarzo o mármol también que colocaban. ¿Para qué creen que pudieran haber funcionado? ¿Sí, Mauri? Es como para separar en la actualidad, cuando van a poner lo que son losas, ponen unos separadores para que todos tengan el mismo grosor, digamos. Pues suena bastante lógico, y es seguro que lo utilizaban con otro tipo de piedras, pero estas tenían una función diferente. Pero está bien el razonamiento que mencionaba, porque justo encajan en los ángulos de las piedras. Fíjense que lo que sucedía es que, bueno, Mauri tiene la mano levantada todavía. Emily dice, para no quedar atorado, dice, que la superficie fuera más plana. No. Sofía dice, para que no se unan las llantas o cuando caminaban. Bueno, tiene que ver con lo último, cuando caminaban. Cuando caminaban o cuando transitaban por las vías, pero de noche. Porque resulta que cuando se oscurecía, y por ejemplo cuando tenían antorchas o lámparas de aceite ahí para iluminarse en las noches, pero ¿cómo hacían para ver las calles? Pues entonces, en la medida que iba oscureciendo, esas piedras reflejaban la luz y entonces se veían las calles en la noche. Algo similar a lo que en la actualidad hacen con lo que le llaman ojos de gato, creo que le llaman, ¿verdad? Que los ponen en las calles, porque cuando pasan los carros y lo iluminan, ahí van las líneas que van dirigiendo el tráfico. Entonces es algo parecido a eso. Hemos amanecía y entonces pues de esta forma anochecía, y entonces con el reflejo de las luces de las lámparas de aceite o las antorchas, entonces pues las calles se veían. Entonces, para que vean el nivel de tecnología que se manejaba esta gente ya en su momento. También el ancho que les mencionaba ya de las calles, pues en Pompeya, esto que ven acá da justamente, ahí está el canal para las llantas, miren, ahí están marcados. Y justo encajan acá en este espacio. Si el carruaje era más grande, entonces se trababa en esto. Esto lo hacían para que los carruajes tuvieran un margen exacto de anchura para poder transitar. Y luego, cuando llovía, por ejemplo, que las calles se llenaban de agua, y pues, aunque el agua corría hacia los lados, pues el agua se encharcaba. Eso funcionaba para que la gente caminara sobre ellos de esta manera. ¿Ve? Esto tiene justo el ancho para una carreta. Entonces, los romanos realmente pensaban en todo eso. Tenían un manejo tecnológico y de desarrollo de todo lo que hacían. Otro de los aspectos interesantes que ellos tenían eran los foros. El foro es el espacio que aglutina todos los edificios importantes en una de las ciudades. Así como los griegos tenían la Acrópolis de Atenas, por ejemplo, ahí estaban todos los templos, lo más importante. Los romanos tenían los foros, y en el foro estaban ubicados los templos, el mercado, eh, ¿cómo se llaman estos? Las termas, eh, monumentos conmemorativos como Arcos del Triunfo, obeliscos, columnas.
todo lo importante dentro de la ciudad, como para mérito de sus gobernantes, de sus héroes, de sus dioses, estaban ubicados en los foros. Cada emperador, o sea, cada gobernante que llegaba, hacía su propio foro. Y si había sido puesto porque había quitado al gobernante anterior, entonces destruía el del otro y hacía el propio, para que nadie se acordara del anterior. Entonces por eso tenemos muchos foros y algunos están enterrados abajo de otros. La basílica es la otra palabra que se me escapaba. Las basílicas, por ejemplo, eran muy importantes dentro de los foros. Ahora aquí quiero que diferenciemos esto, porque basílica es un término que los cristianos católicos utilizan para referirse a ciertos templos. La Basílica de Guadalupe, dicen, por ejemplo, la Basílica del Sagrado Corazón. Pero basílica, en el contexto romano, es un edificio público en donde se podía tanto hacer mercado como tener reuniones sociales, o eran los espacios donde se hacían públicas las disposiciones del Senado o del emperador. Esas son las basílicas. Esta es una basílica, entonces, como ven por acá. Más adelante, un par de siglos apenas después de esto, la basílica ya pasa a ser parte de un término utilizado dentro del contexto cristiano. Entonces, los foros siguen siendo el espacio importante dentro de la ciudad romana. De Roma hay diferentes foros en la actualidad, en ruinas, que se pueden visitar. Aquí unas maquetas, porque como les digo, no todos están, la mayoría han desaparecido. El foro de Julio César, por ejemplo, el foro del emperador Augusto, el foro de Trajano, que es donde les acabo de mostrar esto, la basílica. Entonces, eso es parte de esos edificios importantes que encontraban ahí, pues muchos de esos los conocemos por documentos en donde aparece el trazado arquitectónico o por los vestigios arqueológicos que se han encontrado, que luego se hacen reconstrucciones en maquetas como estas que ven acá. Muchos de estos están encima de otros, porque el emperador decidió que el anterior pues no era bueno y entonces había que destruir todo lo que representaba. Bien, dentro de las ciudades, porque imagínense, Roma era una ciudad con miles y miles de habitantes. De esa gente que vivía en la ciudad, ¿dónde vivía? Pues esa gente vivía en las llamadas insulaes. Las insulaes, el término sería como una isla habitacional. Entendiéndolo en nuestros términos, eran como edificios de apartamentos. O sea, veámoslo así, eran como edificios de apartamentos. ¿Qué es lo que había ahí? Pues cuartos o pequeñas casitas dentro de este edificio donde la gente pues tenía lo básico únicamente. Normalmente el primer piso era para negocios y los pisos superiores, 2, 3 pisos hacia arriba, eran de habitaciones que alquilaba un dueño. Eso sí, estos edificios no eran construidos como para que duraran para siempre, eran edificios, muchos de ellos con fallos estructurales, y que pues eventualmente terminaban destruyéndose, o sea, se caían, y pues eso iba en detrimento de la gente que vivía ahí, pero básicamente era lo que había. La gente en estos lugares era donde habitaba. Sí vivía en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. La gente de dinero, la élite, los que llamamos patricios, estos héroes vivían en casas que se llamaban domus. Esa es la domus romana. Y la domus romana tenía una estructura en donde cada espacio de los de una casa pues estaban representados. El vestíbulum, que era el lugar donde se recibía, el atrium con un impluvium adentro. El atrium es como un patio cuadrado y en medio del patio había una pila. Ese es el impluvium. Ahí se recolectaba el agua lluvia para uso del hogar, por eso los techos llegaban hasta ahí. O si llegaban a los lados, pues habían canales que llevaban el agua hacia esa como una manera de piscina o de pila, donde se guardaba el agua. Esos tenían también jardines donde habían a veces esculturas de divinidades
tenían espacios para guardar alimentos, cocinas, cuartos. Si quieren tener como, digamos, una idea de cómo era una domus romana, es como imaginarse las casas que todavía logramos ver en ciudades como, creo que sería, bueno, Antigua Guatemala, aquí en nuestro país es Santa Tecla, todavía hay algunas, pero el Palacio de las Artes, lo que se llama Santa Tecla, tiene esa forma. Hay un patio central y todas las habitaciones están alrededor. Suchitoto, también en algunas ciudades, dice, bueno, esas eran romanas. No, lo que pasa es que el modelo romano se copió en toda Europa y era el que se utilizaba cuando los españoles vinieron acá a América. O sea, acá nosotros eso le llamamos arte colonial. Entonces, las casas coloniales que decimos tienen el esquema de una domus romana, porque eran las casas, el modelo ideal de casas que se tenían por allá. Bien, vamos a seguir la otra semana, vamos a quedarnos hasta acá por cuestiones de tiempo. Voy a detener acá la grabación, pero pues vamos bien, hemos avanzado bien hasta ahora.